Mercado Central. 9 de la mañana con 7 minutos. Vamos a recordar que la semana pasada tuvimos cifras de IMASEC, fue una cifra negativa, tuvimos una contracción de 0,6%, ya lo veíamos de hecho en las últimas cifras que estaba proyectando el mercado, que incluso venían más negativas. Finalmente tuvimos esta caída del 0,9%. Tuvimos también cifras bastante negativas en materia de empleo. El único punto favorable o positivo fue una señal dentro de los números de IMASEC sobre las ventas de automóviles que estuvieron impulsando justamente las cifras. ¿Y por qué digo que es algo positivo? No solamente en materia sectorial, sino porque muchas veces las ventas de automóviles son consideradas un indicador que adelanta el resultado de la economía. Lo vimos durante la crisis subprime, por ejemplo. Las ventas de automóviles se reactivaron poco antes de que se reactivara también la actividad en general. Lo vimos durante la crisis del COVID, aunque ahí el efecto también estuvo mezclado con lo que estaba pasando en materia logística. Bueno, vamos a hablar de lo que está pasando en ese sector en particular con Diego Mendoza, secretario general de la ANAC. Diego, muchas gracias por acompañarnos hoy en Mercado Central. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Gabriela, como siempre, por tu invitación. Diego, tenemos nuevas cifras en junio. Ustedes están a punto de publicar el informe para el sexto mes del año y parece que viene con datos positivos. Sí, la verdad es que este primer semestre del año ha sido un crecimiento que nosotros titulamos de recuperación para el sector automotor. Ha habido crecimiento en los primeros 6 meses de un 5,5%. El mes de junio fue particularmente llamativo, se creció un 9,5%. Dentro del año, todos los meses han tenido crecimiento, con la sola excepción del mes de enero. Pero si descontamos enero, la verdad es que el sector se viene recuperando y creciendo desde noviembre del año pasado, lo cual es una buena señal. Como indicabas tú, los automóviles son un bien durable, el segundo bien en importancia para la familia chilena después de la casa propia, para el que se pueda dar ese lujo. Por lo tanto, es un producto que sí tiene mucho que ver con el ánimo del consumidor, con la confianza de los consumidores. Hay algunos sectores, algunos segmentos que creemos que falta recuperar, particularmente vehículos comerciales, que seguramente en la segunda parte del año retome ese crecimiento con la renovación de flota, la reactivación económica también, que en algún minuto tiene que empezar a llegar. Pero es un semestre en que la cuenta es con números azules, 153.574 vehículos nuevos vendidos. Eso nos pone en línea para lo esperado este año, que debe ser un segundo semestre un poco superior, como es habitual, acercándonos a alrededor de 320.000 unidades de vehículos nuevos. Y esto es positivo porque son automóviles que están siendo utilizados cada día más para trabajar como herramienta productiva, de emprendimiento, no solo de movilización personal, sino que también para que Chile se mueva. Ahora, eso tiene una doble lectura, si tiene que ver con mayor trabajo por cuenta propia, que podría hablar también de una precarización del mercado laboral, o si tiene que ver con que efectivamente la actividad también se está acelerando. ¿Cuál es la interpretación que le dan ustedes? La lectura que hemos hecho, esto lo hemos venido viendo desde el año 2021, desde que empezó la apertura después de la pandemia, y es que ahí cambió en Chile el para qué usamos el auto. Claro. Antes era un uso muy particular, muy privado, muy restrictivo. No había nada a domicilio, nada de prestación de servicios a la casa. Eso cambió después y movió bastante la manera en que la gente compra el automóvil. Lo piensa de esa manera, por lo tanto, puede haber algo de emprendimiento, sí, pero hay también mucho de empleo formal que utiliza el vehículo como el medio de transporte prioritario. Y eso es porque, si bien en Chile se mueve prácticamente todo a través de carretera, la carga pesada, con los automóviles se ha logrado complementar muchísimo el trabajo en distintos sectores. Y eso creo que es algo que vale mucho la pena destacarlo. Va bastante en línea con lo que ocurre en países desarrollados, permite que Chile aumente la tasa de motorización. Eso es algo bueno, porque lo estamos haciendo con vehículos cada vez más eficientes, que consumen menos gasolina, que rinden mucho más, o de frentón eléctricos con algún tipo de electricidad, y permite tener una logística mucho más
con sentido y mucho mejor planificada dentro de todo nuestro país. Yo quiero destacar dos cosas. Junto con la venta de vehículos nuevos también se ha acelerado la salida de circulación de automóviles. Hace algunos años la salida de autos era muy poca, eran 85.000, 90.000 unidades. Ya va bastantes años en los que estamos sacando de circulación 120.000, 125.000 vehículos cada año por obsolescencia, por antigüedad o porque de frentón ya no pueden circular, y lo estamos cambiando. Chile es de los pocos países en los que, a pesar de todo lo que ha ocurrido, guerra, desafíos tecnológicos, avanzamos en motores más eficientes, más limpios, con normas de emisiones de estándar europeo, y crecientemente también con electrificación. No al ritmo que nos gustaría, pero se está creciendo bastante, incluso dentro de lo que ha ocurrido con el alza de la gasolina. Ahora, si lo miramos desde un plano general, ¿esta aceleración tiene que ver con una demanda real entonces, una baja base de comparación, oferta de las marcas? ¿Cuál es ahí el principal motor? A ver, aquí hay que distinguir. En vehículos de pasajeros, Ujú. que como tú señalabas, tiene mucho que ver con el ánimo de los consumidores, con las ganas de, por ejemplo, invertir en un automóvil, hay tanto una baja tasa de comparación porque se venían de años malos, de años de un crecimiento o de un estancamiento en el sector automotor. Para que nos entendamos, en Chile la red de concesionarios que tenemos de norte a sur está pensada para un promedio de 350.000 unidades al año, y estamos por debajo de eso, y este año debiese seguir siendo por debajo, 320.000. Por lo tanto, es deficitaria nuestra base de comparación. Pero sí hay un crecimiento sostenido al comparar el mismo mes con el mes del año pasado, Mm. a pesar de que todos los indicadores económicos de otras áreas han sido principalmente negativos. Eso es algo que nosotros creemos que es positivo destacarlo. Donde hay una nota de preocupación es en la venta de camiones, porque camiones es una categoría distinta que tiene Sí. mucho que ver con la inversión y con la confianza empresarial. Que ahí sí estamos hablando en el fondo de un reflejo de lo que está ocurriendo en la minería, en la agricultura, en la industria del salmón, en distintos sectores productivos que utilizan los camiones y necesitan para crecer y mover carga. Mm. Ahí lo que ocurrió fue un cambio de normativa de emisiones en diciembre del año pasado, en enero, en realidad el 5 de enero de este año, pero que en diciembre llevó a una alza en la venta de camiones sin precedentes. Se vendieron muchísimos camiones en el cierre del año pasado, y eso ha significado que muchos transportistas acopiaron el cambio de vehículos para no cambiarlos por vehículos de una nueva normativa, que es la que rige desde enero de este año, y se produce una distorsión que ha impactado en este primer semestre del año. De hecho, camiones ha caído un 5,2% acumulado a junio, en contraste con automóviles que ha crecido, como señalábamos, un 5,5%. Claro. Entonces, esta compensación debiese comenzar a normalizarse a medida que los sectores productivos se reactiven, y vamos a ver que la venta de camiones va a volver a ser un indicador de la confianza empresarial y de los índices de inversión en nuestro país. Mm. Ahora estamos lejos todavía de las cifras que vimos en 2022. Solo para recordar, estamos cerrando el semestre en 153.574 unidades y en 2022 tuvimos 222.000 unidades. ¿Vamos a volver alguna vez a ver esos números o ese pic fue una anomalía en medio de los temas que tuvimos en la pandemia, retiros, etcétera? Sí, ese año fue una anomalía que en Chile se notó muchísimo. Fue uno de los países en que más destacó el recambio de automóviles post pandemia. Ese año efectivamente fue algo histórico, fue un récord muy alto, superior a lo que piensa la venta de toda la red de todas las marcas de autos sumadas en nuestro país. O sea, Mm. fue algo, un hecho efectivamente extraordinario. Nosotros no creemos que Chile esté preparado todavía para cifras de ese orden, de Mm. 430.000 vehículos al año. Y en algún minuto sí, por supuesto que lo vamos a tener, porque la población se supone que va a ir creciendo, el ingreso per cápita también debiese ir al alza, y eso va a llevar a que tengamos una tasa de motorización, creemos nosotros, de un auto cada 2 habitantes, que es similar a lo que ocurre en Europa o en países desarrollados. Mm. No tan avanzado como Estados Unidos. En Estados Unidos prácticamente 1 a 1, hay tantos automóviles como ciudadanos. Eso no, Impactante. Chile no tiene una infraestructura ni un pensamiento que vaya en esa línea, pero sí muy similar a lo que ha ocurrido en Europa. Hoy día tenemos un auto cada 3,7 habitantes. Mm. Se está pasando en una motorización,
con estos vehículos, pero no significa que vaya a ocurrir a un ritmo tan acelerado como fue los de esos años. Mm, Los retiros, ¿se acuerdan? Los retiros de las AFP, que se señaló que podían haber impactado en eso. La verdad es que fue bastante marginal. Nosotros lo medimos con un economista, con Ángel Cabrera de Forecast, y sí puede haber significado el primer retiro una venta similar a la de un mes de venta de automóviles en el año, mm, pero no te explica en general que se haya pasado de mercado de 350.000 o 380.000 a 427.000 vehículos. O sea, mm, eso fue porque se necesitó recambiar el automóvil. Nosotros creemos que con la nueva economía que hay, la gente piensa cada vez más qué auto me compro, mm, sobre todo con dos consideraciones: seguridad y consumo de combustibles. Quieren autos más seguros porque hay más autos circulando, las carreteras son buenas, Chile ha sido destacado como un país en el cual todavía sigue siendo muy agradable conducir, eso es algo muy positivo, pero también con una preocupación constante porque sabemos que vamos a importar gasolina hasta el último de nuestros días, no somos productores, por lo tanto los vaivenes del mundo nos van a golpear y eso golpea mucho el bolsillo también, en un mm. país que es una geografía muy larga, muy extrema, con el norte, con el sur, con la costa, y eso ha llevado a que mucho comprador cotice desde un híbrido a un eléctrico, pensando cambiarse de tecnología según el uso que le vas a dar al automóvil. Mm. Dependiendo de cuánto te muevas al año, mucha gente ya está mostrando un cambio tecnológico muy marcado desde marzo de este año en adelante. De hecho, ya estamos en un 6% de participación de mercado con vehículos con baterías, híbridos enchufables o eléctricos, que es mucho más de lo que esperábamos para este año. ¿Cuánto? ¿6%? 6,1% así. 6,1%. Piensa que el año pasado no alcanzamos a cerrarlo en un 5%, que era Mm. nuestra meta. Cerrar 2025 con 5% de participación, quedamos por debajo, quedamos en 4,5% de participación de eléctrico. Y ahora, a propósito del alza de las bencinas, se produjo un interés creciente por vehículos eléctricos. Es algo que se ha mantenido incluso ahora que está bajando nuevamente la gasolina, como iba a ocurrir, era natural que esto iba a ser algo esporádico, pero el interés llegó para quedarse. Y Mm. eso es positivo que ocurra en Chile porque el automóvil con litio a bordo, con cobre, es una buena noticia para nuestro país porque son minerales absolutamente críticos para nuestra nación. Ahora, corrígeme, Diego, la meta era que los vehículos con baterías, como los nombras tú, es decir, los eléctricos híbridos enchufables, estuviesen representando el 10% ya en el corto plazo. Sí, y esa meta de muy buena forma el Ministerio de Energía la está revisando. Eso había sido escrito en una estrategia nacional de Sí. electromovilidad el año 2021, la publicó el presidente Piñera, de hecho, se trabajó en 2020, y era en un mundo que funcionaba a otro ritmo. No Mm, había guerra comercial, no había un auge de tecnologías eléctricas chinas como estamos viendo ahora. De hecho, en esa estrategia se fijó como hoja de ruta para nuestro país que el 100% de ventas fueran eléctricas al año 2035. mm. Hoy día volvió a la racionalidad. Por supuesto que hay que trabajar en electrificar Chile, no nos vamos a detener de trabajar un segundo en eso, pero se pensó en una meta intermedia, que es un 20% de participación al año 2030. Ujú. ¿Ya? Eso está bien, eso es un peldaño intermedio que hay que trabajar para alcanzarlo. 2030 está a la vuelta de la esquina, son 4 años más, hay mucho por hacer, hay que hacer un plan nacional de infraestructura de carga eléctrica, hay que trabajar en los condominios, en los departamentos, en los edificios, muchísimo trabajo por delante, pero un peldaño intermedio tiene muchísimo más sentido que una meta que suena bonita del Mm. 100%. Hay que traerlo a la realidad de nuestro país. El cambio se está produciendo, Chile en este minuto es cuarto en América Latina, Brasil ya se está acercando a un 10%, Colombia y Uruguay también, o sea, son países que están dando un ejemplo de desarrollo de estas tecnologías en ecosistemas que funcionan muy bien. Chile siempre ha sido punta de lanza en el mercado automotor, debiésemos retomar el ritmo y volver a ser los número uno en América Latina. Ahora que ese cambio, esa transformación esté siendo más lenta, ¿tiene que ver únicamente con el precio de los automóviles o con otros elementos, considerando que hay otros países en América Latina que están avanzando más rápido también? De hecho, nosotros creemos que el precio y la oferta Mm. es lo que más rápido se ha corregido, porque ha crecido muchísimo, se ha Sí. duplicado y en algunos casos de segmentos triplicado la cantidad de oferta disponible. Hoy día casi todas las marcas te lanzan, estamos teniendo un lanzamiento al día de una marca en nuestro país, cerca de 90 marcas,
28 orígenes distintos y todas ofrecen un modelo electrificado o híbrido enchufable o con tecnología eficiente. Eso no era una realidad hace 2 años atrás. Y en precio también se ha acercado muchísimo. Tú ya tienes vehículos 100% eléctricos por debajo de los 15 millones de pesos. Eso no existía hace 2 años atrás. Y dentro de la gama de entre hasta bajo 20 millones, con vehículos equipados, SUV o camionetas, tú también puedes encontrar con electrificación, y eso es algo muy positivo. Se debe a que Chile tiene una red de tratados de libre comercio muy respetable que permiten eliminar los aranceles en estos vehículos, y se debe a que la competencia en el mercado automotor chileno es ejemplar. ¿Qué es lo que está frenando entonces? Claro. Lo que está frenando son 2 cosas. Primero, el conocimiento de la gente de estas tecnologías, falta educar, falta enseñar, y la infraestructura. Porque la gran venta de eléctricos se produce en la región metropolitana y en Valparaíso. Falta un trabajo en regiones y eso tiene mucho que ver con la carga eléctrica. Porque siendo Chile un país en el que puedes recorrer en algún periodo de tiempo más de 1000 kilómetros, necesitas que el automóvil sea capaz de soportar una carga rápida, segura, en un tiempo acotado. Y eso es algo que hay que desarrollarlo, son inversiones que se están haciendo por privados en nuestro país, eso es positivo, pero tiene que haber una mayor orientación y sobre todo socializar esto, hablarlo más, conocerlo, que la gente conozca la tecnología eficiente en todas sus formas. Ha ido creciendo esto, sí. Hoy día en Chile el consumidor automotriz es informado, la gente compara, cotiza, le pregunta a la inteligencia artificial, tienes las fichas técnicas, pero falta esa cercanía que se produzca entre saber para qué vas a usar el automóvil, dónde te mueves y tomar la decisión de compra hacia una tecnología más eficiente. Los que lo han hecho, lo hemos encuestado, lo hemos preguntado y han sido tremendamente felices con la decisión, porque se han dado cuenta que un kilómetro eléctrico te cuesta 35 pesos versus el mismo kilómetro con gasolina con estos precios que supera los 135 pesos por kilómetro recorrido. Entonces, si vas a circular 20.000 o 25.000 kilómetros al año, cada vez tiene más sentido hacer el cambio. No, efectivamente, el gran tema, como dices tú, en Santiago no es problema. El problema es en regiones y sobre todo en las rutas rurales, donde es más difícil todos los mecanismos de carga. Ahora, a propósito de la transformación, según el informe que estoy revisando, los vehículos fabricados en China ya representan cerca de la mitad de las ventas, ya tienen cerca del 37% del mercado frente al 25% de las japonesas. ¿Qué significa eso para la realidad de las automotoras y de nuestro parque automotriz? Diego, te vemos, pero no te escuchamos. Algo pasó con el audio. Estamos hablando con Diego Mendoza, secretario general de la ANAC. Estábamos hablando con él sobre la transformación eléctrica del parque automotor, como los vehículos híbridos enchufables. ¿Ahora sí te escuchamos? Sí, ahora sí, volviste. Sí, a ver, el fenómeno chino es el siguiente. Primero, vehículos de origen chino vendidos en nuestro país representan el 48% al primer semestre. 48%. 48%. Sí es récord, no es primera vez que ocurre. En los 90 Japón llegó a representar un 42%. En los 2000 Corea del Sur, que era un mercado emergente de fabricación, llegó también a un 41, 43%. China venía creciendo, hoy día es un polo de fabricación muy atractivo de vehículos motorizados, no cabe ninguna duda, pero no significa que se haya mantenido en el tiempo, porque la verdad es que la fabricación automotriz en el mundo, en la historia del automóvil, siempre ha ido cambiando, en función de los costos, en función de la tecnología. No cabe duda que Europa, Estados Unidos, Japón, Corea, Brasil aquí o Argentina, que son países fabricantes de la región, van a cambiar con tecnologías y fabricar a una escala económica que vuelva a tener o que tenga sentido y participar, porque son para ellos un polo productivo muy, muy relevante. Ahora, sí es interesante notar que China ha dejado de fabricar algunos modelos que en Chile son atractivos. Me refiero a los Citycar, los automóviles chicos de pasajeros, que es como China partió haciendo autos. Hoy día la verdad es que no, se han enfocado mucho en los SUV compactos y SUV grandes también. Hay algo de camionetas, hay furgones comerciales, fabrican de todo, pero esa categoría que en Chile igual representa los vehículos de pasajeros, un respetable 16-17%, va a seguir permaneciendo a la venta porque es el
primer auto que muchas familias se compran. Y por eso India, que suele fabricar muchos estos modelos City Car, tiene casi un 10% de participación, que igual es relevante, es su mejor desempeño de India. Y otros países como Europa, Japón, que también tienen esto, participan en ese segmento. SUVs en Chile hoy día son más del 50%, esa brecha la superamos el año pasado. Los SUVs son el producto favorito de la familia chilena. Todos los países fabrican SUV, todas las marcas tienen gama de SUV, diésel, gasolina, eléctrico, híbrido, 2 corridas, 3 corridas. Eso hace que el sector sea muy competitivo, pero también el desempeño en el confort y en para qué vas a usar el vehículo te puede llevar a que utilices una marca de cualquiera de estos orígenes. Y por eso Chile se mantiene hoy con lanzamientos de marcas. Se han lanzado marcas japonesas este año, por supuesto marcas chinas también, va a seguir ocurriendo, pero el mercado sigue siendo competitivo. No es un mercado cerrado ni que vaya a privilegiar a un país o una marca por sobre otra, sino todo lo contrario. Ahora, en general, cuando uno habla con los consumidores, hay dudas sobre la postventa, los repuestos de marcas, sobre todo en los vehículos de origen chino. ¿Es un mito eso? Te vemos, Diego, pero volvemos a... Nos queda pendiente si esto es un mito o una realidad. No es que nosotros no queramos referirnos a ese tema. ¿Ahora sí, Diego? Ahí sí, ahí Ahora me sí, escucha. sí. Ah, qué bueno. Pero bueno, a ver, la verdad es que cada vez que una marca se lanza en Chile, cada vez que una marca se lanza, se hace con un análisis de mercado, de servicio técnico, de postventa y con un estándar que viene normalmente dado por la fábrica, que es un Ujú. estándar internacional difícil de cumplir por lo demás, con atención en regiones, con disponibilidad de repuestos, con rapidez en la atención, con canales dedicados, una serie de exigencias que naturalmente cada marca que llega al país quiere cumplir. Por lo tanto, que no haya repuestos, que se vayan a acabar. Considerando que Chile está al otro lado del mundo, para Mm. todos estos orígenes, yo creo que es bastante destacable el esfuerzo que se hace de tener tantas marcas, tantos modelos. Afortunadamente, muchas marcas están uniendo esfuerzos por hacer modelos conjuntos, lo que Mm. te facilita muchísimo la presencia de un repuesto, una parte, una pieza específica. ¿Ya? Pero hay que tener la tranquilidad de que en Chile el mercado automotor es formal, es un mercado cada vez más regulado desde este punto de vista. Hay presencia de marcas que tienen una red de atención muy completa, muy variada, con estándares internacionales y eso te permite moverte con tranquilidad en el automóvil que vayas a escoger. Mm. Sin perjuicio de que siempre hay, por supuesto, alguna falencia que cuando se detecta lo que hay que hacer es corregirla lo antes posible. Diego Mendoza, secretario general de la ANAC, muchas gracias por habernos acompañado en Mercado Central. Muchas gracias a ti, Gabriela, que Que estés estés muy muy bien. bien. Chao.